Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de material que, a primera vista, parece un error de clasificación total. Totalmente. Es que cualquiera que vea estos documentos juntos pensaría que ha habido un cruce de archivos en la imprenta. Hablamos de una serie de artículos, extractos de manuales y publicaciones del blog editorial de Promonet Publishing. Todo esto cubre los lanzamientos y las tendencias que van desde el año 2025 hasta febrero de 2026. Y son fuentes muy particulares. Y digo que parece un error porque por un lado tenemos textos súper densos sobre producción audiovisual, lenguajes de programación, cultura pop, y por el otro, de repente, guías clínicas sobre estética, cuidado de la piel y tratamientos antienvejecimiento. Claro, es un contraste brutal. Pero al sumergirnos en la lectura, emerge un patrón que es absolutamente imposible ignorar. No estamos ante simples catálogos de libros de medios o de belleza. Para nada. Estamos ante la crónica de un cambio de paradigma estructural. Ambas industrias, aunque no tengan absolutamente nada que ver en la superficie, están atravesando exactamente la misma revolución. Vale, vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestra exploración de hoy es precisamente tirar de ese hilo. Ujú. Estamos hablando del abandono total de lo aparatoso, lo invasivo y lo tosco, para abrazar de lleno un mundo puramente digital, de precisión milimétrica y de resultados mucho más orgánicos. Eso es un viaje desde la fuerza bruta hacia la sutileza. Y para quienes nos escuchan, para alguien que busca aprender y estar siempre un paso por delante, entender esta conexión oculta vale oro. Identificar hacia dónde van estas macrotendencias es el atajo perfecto para estar bien informado en un entorno que nos satura constantemente con datos inconexos. Efectivamente. Ya sea para montar la próxima gran productora de medios o a un nivel mucho más personal, para evitar someterse a tratamientos físicos que hoy en día son auténticas barbaridades obsoletas. La capacidad de ver estas líneas de tendencia invisibles es lo que separa a quien simplemente reacciona al mercado, de quien se anticipa a él. Y creo que el mejor punto de entrada para entender esta transformación es empezar por la narrativa pura. Sí, el manual de medios. Exacto. Entre las fuentes de Promonet Publishing hay un texto clave publicado en agosto de 2025, el Multimedia Production Handbook. A simple vista, es un manual de producción multimedia orientado a profesionales, aficionados y a esos creadores emergentes que ven en la industria audiovisual su proyecto de vida. Pero lo que realmente hace este libro es trazar una autopsia fascinante de cómo hemos llegado hasta aquí. Es que el enfoque de ese primer capítulo es una locura. Lo fascinante aquí es cómo el libro traza la historia desde la mismísima revolución industrial. En lugar de arrancar hablando de los últimos modelos de cámaras o de software de edición, te lanza un viaje histórico. Pone sobre la mesa un concepto que parece, no sé, casi magia negra. El cómo la tecnología digital ha logrado invertir las leyes de la física en la producción. Ha destrozado el tamaño físico de los equipos y al mismo tiempo ha multiplicado su capacidad creativa hasta el infinito. Es una paradoja tremenda. Históricamente, hacer algo más grande o mejor requería más espacio, más maquinaria pesada, procesos industriales muchísimo más lentos y costosos. Claro. Imaginemos un estudio de televisión de los años 80. Kilómetros de cables. Cámaras del tamaño de un frigorífico, focos gigantescos que desprendían un calor insoportable. Y lo que este manual documenta en su primer capítulo es cómo hemos pasado de esa dependencia física tan limitante a herramientas que caben literalmente en un bolsillo. Herramientas que albergan un poder de creación que antes habría requerido el presupuesto de una ciudad pequeña entera. Y esto nos lleva a un punto clave que desarrollan en los capítulos 2 y 3 de este manual, la famosa fusión de lenguajes. Porque claro, al reducir el hardware... ¿El software toma el control absoluto? Eso es. Lo que cobra protagonismo son los formatos digitales. El texto entra en un nivel de detalle increíble sobre cómo se definen los distintos tipos de archivos y, lo más importante, los enormes beneficios que surgen cuando se empiezan a combinar. ¿La sinergia digital? Exactamente. Cuando un archivo de audio se entrelaza con un modelo en 3 dimensiones o un script de interactividad, se abren unas posibilidades narrativas que hace 2 décadas eran impensables. Esa es la verdadera línea evolutiva que marca el libro. Las fuentes plantean una cronología preciosa sobre cómo los géneros narrativos en realidad no mueren, simplemente mutan. Pensemos en el teatro físico. Sus géneros y estructuras saltaron primero a la radio. Perdieron el componente visual, sí, pero dominaron por completo el arte del sonido. Y luego esos mismos géneros radiofónicos fueron devorados y mejorados por la televisión. Adoptando un nuevo lenguaje visual efectivamente.
Y el gran clímax de esta historia, según el manual, es que todos estos formatos tradicionales, absolutamente todos, han terminado fusionándose con el lenguaje HTML. Han saltado al código puro. El resultado de combinar la narrativa teatral, la inmediatez de la radio, la visualidad de la televisión y el código HTML es la creación de una mega industria del entretenimiento basada en Internet. Videojuegos, redes sociales, ecosistemas virtuales enteros con subgéneros hiperespecíficos para cada nicho de audiencia imaginable. De hecho, el blog de la editorial utiliza una palabra para describir lo que hace hoy la audiencia que me parece espectacular. Hablan de transorber. Transorber, sí. Un término brillantísimo. Dice el texto que hay millones de espectadores ansiosos por informarse, entretenerse y transorber formas de vida. Yo estoy fascinada con ese concepto. Es que liquida por completo la idea del espectador pasivo. Ya no hay alguien sentado en una butaca viendo una obra a 50 metros de distancia en silencio. Claro. La audiencia contemporánea absorbe el contenido y lo transforma, lo integra en su propia identidad. Al reducir el tamaño de las herramientas de producción, la barrera de entrada ha desaparecido. Cualquier persona con talento puede generar un contenido inmersivo brutal hoy en día. Exacto. Pero a ver, si la tecnología lo ha vuelto todo tan minúsculo, tan virtual y tan basado en código HTML y pantallas, ¿cómo explicamos que se siga necesitando el contacto físico? Porque las fuentes no se quedan solo en la teoría de los medios. No, para nada. Llevan todo este concepto de transorber narrativas a una manifestación física absolutamente colosal en el mundo real. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablo de la Comic Con de Los Ángeles, que está documentada en una publicación del blog de abril de 2025. Ese es el gran giro de guión de esta tendencia. Uno podría pensar que un mundo hiperdigitalizado nos aislaría a todos en nuestras habitaciones. Aislados con nuestras gafas de realidad virtual. Eso es. Pero la Comic Con demuestra que cuando un lenguaje narrativo se domina a nivel digital, la necesidad humana de celebrar esa cultura en el mundo físico se multiplica exponencialmente. Es el ecosistema donde lo puramente virtual choca de frente con la realidad palpable. El relato que hace el blog de Promonet sobre el evento en el Centro de Convenciones de Los Ángeles parece la descripción de otra galaxia. Hablan de una energía literalmente eléctrica en el ambiente. Una atmósfera cargadísima. Describen cómo el autor del artículo se abría paso entre multitudes masivas de cosplayers con trajes donde cada detalle estaba más elaborado que el anterior. Ojo, que no estamos hablando de disfraces baratos comprados a última hora. No. Son obras de ingeniería. Estamos hablando de la encarnación física de esos mundos virtuales. Es como si toda la población de frikis y entusiastas de la cultura pop hubiera decidido materializar el código de Internet en el mismísimo centro de la ciudad. Si conectamos esto con el panorama general, esta convención es la encarnación definitiva de ese viaje desde el teatro hasta lo digital del que hablábamos antes. Los fans están transorbitando formas de vida y creando ecosistemas propios. Y las anécdotas específicas que recogen las fuentes ilustran perfectamente quiénes son los nuevos ídolos en esta era de formatos fusionados. Sí, el panel de Troy Baker. Madre mía, la anécdota de Troy Baker es brutal. Según el relato, el panel de este legendario actor de doblaje estaba abarrotado hasta los topes. ¿No cabía un alfiler? Y cuenta el autor que empezó a compartir historias hilarantes de detrás de las cámaras sobre la creación de sus papeles más icónicos en los videojuegos. El texto subraya que su carisma en aquella sala era totalmente contagioso. Y pensemos en esto con perspectiva. Hace unas décadas, las estrellas inalcanzables eran los actores tradicionales de Hollywood, los de la gran pantalla, claro. Hoy, la figura que genera un fervor absoluto, que llena salas inmensas, es el tipo que le da voz y movimiento a un personaje generado por ordenador en un mundo de código. Se ha producido una revalorización del talento puro por encima de la gran maquinaria de los estudios tradicionales. Y lo mismo ocurre con la mención que hacen de la actriz Ming-Na Wen. Otra figura imponente. El relato cuenta cómo interactuaba en su panel respondiendo a las preguntas de los fans con una gracia y una autoridad impresionantes. La fuente dice textualmente que esa autoridad igualaba la de sus propios personajes en pantalla. No hay desconexión alguna. La barrera entre el actor, el personaje virtual y el fan se ha difuminado por completo. Es que el impacto físico en ese recinto es innegable. El artículo habla de colas kilométricas, líneas de personas que se extendían por millas enteras solo para conseguir un autógrafo de estas figuras. Detalle fundamental para entender la escala de esto. Esto no pasa solo en Los Ángeles.
No, mencionan la costa este también. Se menciona que en Miami también hay eventos con una asistencia alucinante. Es un fenómeno global. Los fans han tomado esos mundos creados con HTML, los han transformado y han construido comunidades físicas reales, vibrantes, en torno a ellos. Al final, lo que vemos es que hemos dejado de tolerar la fricción en la creación. Ya no aceptamos que crear una narrativa épica requiera movilizar 80 camiones de equipo y construir decorados inmensos de madera y yeso. Queremos hacerlo con precisión digital y código. Queremos el resultado máximo con la infraestructura mínima. Y aquí es donde la conexión de estas fuentes se vuelve, para mí, magistral. Porque esa misma fobia a la fricción, ese rechazo rotundo a lo aparatoso y a los largos tiempos de espera, está ocurriendo ahora mismo, de forma casi simétrica en nuestra propia biología. Esa transición me parece el hallazgo del siglo en estos documentos. Igual que la tecnología de los medios abandonó la maquinaria pesada para volverse invisible y precisa, la forma en que cuidamos nuestro propio hardware, nuestro cuerpo, nuestra piel, ha sufrido exactamente la misma purga de cara a 2026. Una transformación radical. Y para entender esto, las fuentes de Promonet nos llevan a The Aesthetician's Book y a los manuales sobre las nuevas tendencias clínicas antienvejecimiento. El contraste con las prácticas del pasado es asombroso. Y es curioso porque el material de las esteticistas no se detiene a dar clases básicas sobre biología. ¿No pierde el tiempo? Asume que quien lo lee ya sabe que, con la edad, los niveles de producción de proteínas clave como el colágeno y la elastina caen en picado. Y las consecuencias de esa caída las conocemos todos. La aparición de arrugas, las manchas solares, la temida flacidez. Exacto. A lo que va directo el libro es a diseccionar cómo la humanidad ha cambiado su estrategia para combatir ese proceso natural. Hemos pasado de la brutalidad extrema en los quirófanos a la sutileza subatómica en las clínicas. Vamos a hablar claro sobre lo que este manual cataloga como obsoleto, porque la comparativa es feroz. El texto arremete contra los procedimientos del pasado casi como si fueran prácticas medievales. Es que lo parecen, vistas desde la perspectiva de 2026. Señala que las cirugías faciales completas, los clásicos estiramientos o facelifts tradicionales, han quedado totalmente atrás. Eran intervenciones altamente invasivas que buscaban resultados dramáticos. Pero el coste físico era altísimo. El riesgo de complicaciones y el tiempo que le robaban a la vida del paciente eran absurdos. Claro, en un mundo hiperconectado donde la inmediatez es la norma, nadie puede permitirse el lujo de desaparecer de la faz de la Tierra un mes entero para recuperarse de una cirugía mayor. Y el manual va más allá de la cirugía con bisturí. Condena también las herramientas intermedias. Sí, menciona cómo la dermoabrasión agresiva, que básicamente destrozaba capas enteras de piel para forzar una regeneración dolorosa, ya no tiene cabida en una clínica moderna. Y es especialmente duro con las generaciones antiguas de láseres. Los láseres antiguos. Madre mía, el texto dice literalmente que eran conocidos por exigir largos tiempos de inactividad, recuperaciones dolorosas y, para colmo, tenían un altísimo riesgo de causar hiperpigmentación. El remedio peor que la enfermedad. Totalmente. Alguien se sometía a un tratamiento para quitarse unas manchas solares y el propio aparato le generaba otras peores por el daño térmico. Era como usar un soplete industrial para arreglar la maquinaria de un reloj de pulsera. Un despropósito absoluto. Una falta de precisión terrible. Entonces, si todo esto está obsoleto, ¿qué es lo que domina el mercado clínico en 2025 y 2026 según estas fuentes? Aquí es donde la tecnología de la piel imita la revolución del código HTML y los medios digitales. La tendencia se ha desplazado en bloque hacia mejoras de aspecto natural y tratamientos mínimamente invasivos. Precisión en lugar de fuerza bruta. La gran estrella clínica que destacan los textos son los láseres fraccionados y, muy específicamente, los láseres de picosegundos. Detengámonos ahí un momento, porque la palabra picosegundo no es un simple eslogan de marketing para vender más. Hablamos de una medida de tiempo que a la mente humana le cuesta concebir. Es una billonésima de segundo. No es solo tecnología nueva, es un cambio de paradigma físico. Un pulso de luz de un picosegundo es tan incomprensiblemente rápido que impacta en el pigmento o en la célula defectuosa y la hace estallar por un efecto puramente acústico. Sin calor. Exacto. No tiene tiempo material para generar ese calor residual que quemaba la piel circundante en los láseres del pasado.
Las publicaciones confirman que estos dispositivos ofrecen resultados abrumadoramente superiores, pero con tan solo una fracción del tiempo de recuperación. Es el triunfo definitivo de la precisión microscópica. Hacer muchísimo más, dañando muchísimo menos. Y las fuentes nos regalan un ejemplo súper terrenal para ilustrar esta nueva filosofía, que va incluso más allá de los láseres de alta tecnología. ¿El caso de Nueva York? Sí, nos trasladan al Spa Rockaway, cerca de Manhattan. Allí, la vanguardia no pasa por meter a un paciente en un quirófano bajo anestesia general. Pasa por aplicar tratamientos faciales personalizados y orgánicos. Combinando la ciencia con la naturaleza. Detallan que utilizan fórmulas basadas en algas marinas para revertir esos signos de la edad. Es la fusión perfecta, coger el conocimiento clínico más avanzado sobre prevención y aplicarlo a través de elementos orgánicos que el cuerpo asimila sin ningún trauma. Ese ejemplo de las algas marinas en el Spa Rockaway encapsula perfectamente el espíritu de esta época. Se ha abandonado por completo la idea de intervenir dramáticamente cuando el tejido ya está destruido. El enfoque ahora es otro. Ahora el enfoque es preventivo, orgánico y casi invisible. Se prioriza mantener la integridad de la piel, de la misma manera que el contenido multimedia actual busca fluir e integrarse en nuestra cotidianidad a través de los móviles, sin necesidad de anclarnos frente a un televisor gigante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos todo este lienzo, si ponemos las técnicas de producción multimedia y los protocolos de estética avanzada uno al lado del otro. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo filtramos la información hoy en día. Porque el diagnóstico de estas fuentes es que la humanidad ha alcanzado un punto de intolerancia máxima hacia la fricción y el daño colateral. Hacia la microintervención para lograr macroresultados. Ya no aceptamos el coste del exceso. Queremos la epopeya visual de una superproducción, pero generada mediante líneas de código HTML. Y queremos la firmeza de la juventud, pero conseguida mediante pulsos de luz invisibles o extractos de algas, sin pasar por un bisturí. La tecnología busca ahora la invisibilidad operativa, sea en el ocio o en la salud. Y esto tiene una aplicación directa y urgente para el día a día. Porque sin este nivel de contexto analítico, sin ser capaces de conectar un artículo sobre producción audiovisual con un manual clínico sobre el colágeno, es facilísimo tomar malas decisiones. Absolutamente. Alguien que no entienda esta macrotendencia hacia lo mínimamente invasivo podría caer hoy mismo en manos de una clínica que le ofrezca una cirugía facial agresiva o un láser abrasivo del pasado. Asumiendo riesgos altísimos por pura desinformación. Exacto. De la misma forma que alguien que busque lanzar un negocio de medios podría arruinarse invirtiendo en infraestructuras físicas pesadas, ignorando que hoy en día la audiencia masiva, esa que hace colas kilométricas en la Comic-Con, se mueve por lenguajes digitales y comunidades transorbitadas. Esa es la ventaja de la que hablábamos al principio. La verdadera habilidad para quienes nos escuchan hoy no es memorizar qué es un láser fraccionado o en qué año exacto la radio superó al teatro. Es desarrollar el músculo de detectar estos patrones subyacentes. Ver la imagen completa. Se rigen por la misma ley. La reducción del impacto físico y el aumento de la precisión digital. Tener esta perspectiva clara permite adaptarse a este mundo hiperconectado sin sentirse abrumado por el ruido. Totalmente. Al final, la tecnología más sofisticada no es la que hace más ruido o la que ocupa un edificio entero. Es aquella que se funde de manera natural con nuestras vidas, resolviendo problemas complejos sin dejar cicatrices. Ni cicatrices en la piel ni agujeros en los presupuestos de una empresa. Exactamente. Un resumen perfecto. Y para despedir nuestra inmersión de hoy en estos fascinantes textos de Promonet, me gustaría lanzar una última reflexión a nuestra audiencia. Una idea para darle vueltas y explorarla por cuenta propia. A ver. Hoy hemos analizado cómo los medios narrativos han evolucionado desde el teatro físico y aparatoso hasta inmensos mundos virtuales construidos con código HTML. Y simultáneamente cómo nuestros tratamientos físicos rechazan los cortes drásticos para buscar una intervención tan milimétrica que resulta indetectable. Sí, la invisibilidad de la que hablábamos. Sabiendo esto, y viendo la devoción casi religiosa de las masas por esos avatares virtuales y realidades digitales en eventos como la Comic-Con, cabría preguntarse algo bastante provocador. Te escucho. A medida que pasamos más y más tiempo interactuando y existiendo a través de representaciones digitales en redes sociales o videojuegos, llegará el día en que la tecnología estética tenga que preocuparse más por aplicar láseres virtuales de picosegundos a nuestros perfiles de Internet que a nuestra propia piel real. Ostras,
Si nuestra vida social, profesional y de ocio ocurre cada vez más en el código, una reflexión curiosa es pensar dónde acabará residiendo realmente nuestra verdadera imagen en la próxima década. Ahí queda eso para pensar. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis a fondo. Hasta la próxima.